semana. Con permiso, abran paso que aquí viene Ruta. Bueno, 9:05 en la mañana, Puerto Rico. Buenos días, esto es Ruta Nueva Vida 97.7. Alex Ochart, Tecnología al Día. Buenos días, amigo. ¿Cómo están las cosas tecnológicas? Buenos días. Están bien interesantes. Esa es la palabra correcta para describirlo. Oye, antes que nada, los días de Zoom están contados ahora con ese botón nuevo de Facebook. Esa guerra va a continuar. Y cada una de las plataformas que están tratando de ganarse la preferencia de los usuarios está echando el resto. Ahora mismo uno de los productos que tenía Facebook, que es el Portal, que es esta pantalla que también tiene una cámara. Ese era un producto muerto que nadie estaba utilizando. Ahora lo están promoviendo con esta nueva opción que tienen para hacer reuniones virtuales tipo Zoom, pero dentro de la plataforma de Facebook. Sí. Y en el caso de este aparato, el Portal, lo bueno que tiene es que tiene mucho inventario, porque una de las cosas que ha ocurrido es que no hay inventario de cámaras web ahora mismo, que han acabado en casi todos los lugares. Ajá. Pero este aparato tiene la cámara, tiene la pantalla y está a un precio bastante razonable, así que finalmente le encontraron un uso a este sistema que prácticamente estaba destinado a desaparecer. Interesante, Alex. Bueno, cuéntanos, ¿qué tienes para hoy? Mira, hoy vamos a hablar de un tema que ya está corriendo, pero la gente no sabe exactamente lo que significa y lo que puede representar en un futuro cercano. Ajá. Y es una tecnología que se llama LiDAR. Son las siglas, que es Light Detection Laser Imaging Detection and Ranging, que es en realidad es un escáner o un sensor láser en 3 dimensiones. Okay. ¿Qué sucede? Una de las situaciones más interesantes que hemos estado mencionando es la posibilidad que en el futuro comiencen a tratar de sustituir el mundo real por un mundo virtual. Ajá. Hemos dicho que una de las propuestas que existen es que con la automatización va a haber mucha gente que va a quedar desplazada, que no va a tener empleo. Sí. Y entonces parte de las propuestas que están presentando los gobiernos es: le vamos a enviar dinero directo a la casa, se quedan en la casa, pero tenemos que entretenerlos, porque no se pueden quedar en la casa mirando al techo. Ajá. Así que una de las opciones que les están planificando es: los vamos a entretener en un mundo virtual. Bien. El problema es que para entretenerlos en un mundo virtual durante mucho tiempo, tienen que lograr que el mundo virtual sea lo más parecido al mundo real. Ajá. Y eso representaría muchísimas horas de programación, millones y millones y millones de horas de programación. Ok. Lo que haría que fuera prácticamente imposible, a menos que se les ocurriera a unos pocos listos poner a todo el mundo a programarlo sin que la gente lo sepa. Ok. Uy. Todo el mundo está programando el mundo virtual constantemente sin saberlo. Me explico. Existen estos sensores LiDAR que permiten que haga un rastreo en 3 dimensiones de cualquier área en donde tú miras o donde tú presentas el sensor. Y sin mucho revolú y sin mucha espamparria, ya está incluido en muchos teléfonos celulares de los últimos modelos. Esa es la camarita adicional que está en los iPhone nuevos. ¿Es la tercera cámara? No, hay 3 cámaras en los Pro, hay 3 cámaras de normales y hay una cámara nueva que es el LiDAR. Okay. Y también está en la iPad Pro. Uh-huh. Y acaban de anunciar que muy posiblemente la empresa Apple va a presentar en estos días un nuevo aparato que se llama Apple Glass. Okay. Son unos espejuelos. Y el Nice. beneficio de todos estos aparatos supuestamente es lo que se llama realidad aumentada.
que es que tú puedes tener más información. Y cuando te presenta la propuesta así es bien interesante y bien atractiva. Y por ejemplo, imagina que tú vas a ver una decoración en una mueblería o vas a ver una casa que quieres alquilar, te pones tus gafas o usas tu teléfono, cualquiera de las opciones, o un iPad, y con solamente hacer un rastreo, o sea, presentar la cámara al área, tienes una grabación en tercera dimensión con medidas exactas. Okay. Y cuando llegues a tu casa, entonces puedes ponerlo en la computadora y ves exactamente cómo era el cuarto, cuáles eran los muebles, qué altura tiene todo, o sea, exacto, tomas una medida exacta. Y eso lo puedes tener ahora en tus espejuelos. Okay. Bueno, Quiere decir que en los espejuelos tienes información adicional sobre todo lo que está pasando a tu alrededor. digo, eso suena como un gran adelanto. ¿Cuál es la parte oscura, Alex? La parte oscura es que el procesamiento siempre lo hace un aparato que está conectado a la nube. Y en la nube toda la data la van almacenando. Y sin querer, todos estamos programando el mundo virtual del futuro. Con precisión perfecta. Cuando vayan a hacer juegos de video, ahora ellos pueden comprarle la data a iPhone o a Apple o a cualquier otra empresa que use este tipo de rastreador y decirle, que yo voy a hacer un juego y quiero que sea en la ciudad de, por ejemplo, de Los Ángeles, véndeme la data LiDAR de Los Ángeles. Ajá. Y tú tienes rastreo 3 dimensiones que literalmente lo hemos hecho nosotros, los ciudadanos, cuando utilizamos estos aparatos en diferentes sitios. Sin saberlo y sin que nadie nos pague. Y sin que nadie nos pague, al contrario, pagamos para hacerlo. Qué negocio No redondo, solamente, qué negociazo, no solamente eso, la mayoría de los sistemas de automóviles que se guían solos, autónomos, funcionan con este láser también. Okay. Así que todos los que estemos guiando esos carritos, estamos cooperando con ese mundo virtual que están programando para el futuro. Ok, pero ¿cómo es la vida de un ser humano normal dentro de un mundo virtual? O sea, ¿cómo se conduce? Yo no me veo dentro de 24/7. Tú no lo ves, pero ya hoy, con hoy vamos a compararlo. Hoy los juegos, hoy el mundo virtual es parecido a lo que eran los juegos de video cuando salió el Atari y el ping-pong. Sí, que era así también. Las gráficas eran bien malas, bien, que uno dice, pero ¿y por qué jugábamos eso? Y con eso nos cautivó en su momento. Coleco, ¿te acuerdas de Si Coleco? fuéramos a compararlo, esa es la calidad que hay hoy en ese tipo de juego virtual. Y ya hay más de 2 millones de personas que son usuarios de una plataforma que se llama Second Life. Sí. En donde esas personas viven dentro de esta plataforma más tiempo que en el mundo real. Eso tiene ya muchos años, ¿verdad que sí? Eso tiene muchísimos años y volvemos otra vez. Esto es primitivo comparado con lo que va a haber dentro de 3, 4 o 5 años. Okay. Y no necesariamente hablamos de un mundo virtual inmediato. Estamos hablando de que te lo combinan con entretenimiento, por ejemplo, los juegos de video, que cada vez son más y más y más calidad. Y ya llega el momento en donde tú no sabes si estás jugando de verdad o estás metido en el juego. Y la pornografía, que es otro de los temas que han tocado en la emisora constantemente, que sigue creándose este tipo de pornografía virtual, en donde la gente va a comenzar a meterse dentro de la película. Okay. Uy. Y todos estamos cooperando, sin saberlo, y por el beneficio que obtenemos al momento, con esta programación, que es una agenda mucho más grande y mucho más complicada que lo que vemos. Wow. Que es alarmante, ¿verdad que sí, Alex? Siguen cayendo las piezas del rompecabezas, todas en su lugar, a una velocidad extraordinaria. Y lo peor es que no podemos decir, pues no voy a cooperar con esto. Porque los adelantos siguen cayendo en todos lados y se vuelve parte del uso común. Alex, eso es lo que me sorprende, la velocidad con que está saliendo todo esto. O sea, que ya esto estaba planificado y explotó ahora por lo que está ocurriendo. Era una agenda. ¿Cómo tú lo ves? Porque tan rápido
No, yo estoy sorprendido Ajá, de la velocidad con que se están dando las cosas, ajá. a pesar de que no ha sido planificado. Son Ok. simplemente piezas que ahora tienen la capacidad de hacer porque la tecnología de computadoras ha avanzado lo suficiente para que se pueda lograr. Ok. Por ejemplo, esto de LIDAR progresó muchísimo por la tecnología militar, primero, en donde necesitaban mucha precisión para el uso militar. Luego se movió a los vehículos a los automóviles, porque quieren que los automóviles se manejen solos. Y esto era un aparato gigante, que era el tamaño de un cuarto y pesaba un montón de libras. Y ahora está dentro de un teléfono celular. Y muy pronto va a estar dentro de unos espejuelos. Eso te dice a ti qué tan rápido está avanzando esto. Espejuelos, qué increíble. Ok, pero ¿qué tanto está cambiando el gusto del ser humano? ¿O es que están haciendo una generación o surgiendo una generación que ya no gusta de lo real y prefiere lo virtual? Por ejemplo, el nene mío de 16 años en estos días, esta semana, me dice, papi, mira este juego que es de una abeja. Abeja, y tú tienes tu abeja y tú qué sé yo qué. Y cuando yo lo vi, me bastó unos pocos segundos para aburrirme. Me aburrí. Yo decía, tú sabes, vamos a poner un nuevo uniforme para que tú veas cómo es el mundo de las abejas real, que es mucho mejor que ver esa cosa, ¿no? Ajá. Pero entonces me pongo ya a pensar, me estoy poniendo yo viejo y es que yo, o sea, porque, ¿a quién le gusta ver una cosa que no es real? O sea, En términos de audio, tú y yo estamos en fade out. Las generaciones nuevas, para ellos esto va a ser la norma. Una de las cosas interesantes para las generaciones nuevas, y cuando digo nuevas, muchas de ellas ya están trabajando, no es que son niños, es que ellos no tienen la misma perspectiva de tiempo que tenemos los que ya somos un poquito mayores. Ellos no se acuerdan cuando, si no ibas al banco, no tenías dinero. Ellos no saben, porque eso nunca ha existido en el tiempo de ellos, no saben que la televisión se acababa y que si tú no veías la televisión hasta cierta hora, se acababa y te salía de un tono y después los himnos, lo que fuera, los himnos y se acabó. ajá. Ellos no saben que había que esperar cierto día a cierta hora para ver muñequitos o para ver las Wow. noticias. Sí. Para ellos todo es on demand, todo es al momento y todo es 24 horas, 7 días a la semana. Y ellos pierden perspectiva de cuándo es de día y cuándo es de noche. Alex, te Y quería preguntar, yo estuve fuera y no sé si has tocado el tema, pero te quería preguntar si hay algo que ha avanzado en la línea del dinero digital y cómo, ¿verdad? Se va a ir sustituyendo el dinero como lo conocemos. Si ha avanzado algo o ha habido esfuerzos, ¿verdad? Recientes de acelerar un poquito esa parte, porque con el Bitcoin para acá, como que ha sido un buen ensayo y la mentalidad se está preparando. En Europa vi un documental del canal alemán DW, donde ya la gente está totalmente sin cash. Por ejemplo, en muchos lugares de Alemania solamente se usa la tarjeta. Hay muchos bancos que han cerrado. Lo que han dejado es, por ejemplo, en un restaurante, a este restaurante donde le han permitido todavía dar un poquito de cash. Entonces, en vez de tú ir a un banco, vas a este restaurante con tu tarjeta y si necesitas algún cash, pues allí te lo dan. En un restaurante del pueblo. Y acaba de ocurrir algo ayer que nadie se lo esperaba. Y es que el Tesoro de los Estados Unidos anunció que está haciendo un experimento en 3 estados en donde el famoso cheque de ayuda por el COVID, Ajá. no te va a llegar un cheque, sino que te va a llegar una tarjeta de débito. ¿Qué sucede? Esto es un cambio de política y si te mando una tarjeta de débito, probablemente significa que puedo volver a rellenarla, porque si no, ¿para qué voy a hacer ese gasto? Exacto. Por consiguiente, está en la línea de que eventualmente queremos darle a la gente tarjetas de débito y que el gobierno te envíe cierta cantidad de dinero al mes y que tú te apuntes en este modelo de programa en donde literalmente te controlamos, porque si te portas mal, no te mando los chavos. O sea, no es casualidad esa tarjetita, no se dan un vacío.
no es casualidad y te la presentan poquito a poquito, porque en el medio del revolú nadie había mencionado por ningún lado tarjetas de débito. Siempre había habido o depósito a tu banco o cheque. Y de momento de la nada, ayer, vamos a mandar tarjetas a estos 3 estados como un programa piloto. Okay. Qué fuerte. Y como la gente está tan necesitada de dinero, Claro. automáticamente Correcto. la tarjeta, o sea, la van a rellenar, van a estar dispuestos a Sí, todo. digo, si te portas bien, cumples con el toque de queda, te quedas en tu casa, Correcto. Si te portas te bien, cumples al toque de vacunas. queda, te dejas rastrear bien. para que no contamines a nadie, 1,000 te pones la pesitos vacuna. Si vas según las líneas que nosotros Increíble. establecemos, pues tienes tu dinerito. Si no, Wow. eres un rebelde y entonces ahí podemos trabajar contigo de otra forma, cortándote los fondos y como no hay de otra manera, así es que estamos hablando. Y esto está ocurriendo, volvemos otra vez, son piecitas que pasan desapercibidas. Pasó esto, qué chévere, pasó esto allá, qué chévere. Pero son muchas a la vez. Pero Alex, pero bueno, o sea, es lógico pensar que el gobierno federal no va a tener plata para estar la vida entera mandando 1,000 pesos todos los meses ¿Quién a dice toda la que gente. no? Cuando lo que estamos hablando es que nosotros hemos estado pidiendo todo el tiempo, mira cómo funcionan las cosas, que paguen los ricos. Okay. ¿Qué sucede? Con la automatización, los ricos van a poder pagar, porque no voy a tener que tener 25,000 empleados, lo puedo hacer con 50 robots. Sí, va a sobrar y podemos ayudarte. Te podemos Y ayudar. podemos ayudarte. Ahora estamos a merced de la bondad de los ricos. Okay. Wow. Hay muchas Porque cosas eso que ha comienzan a sido hacer el sentido. grito hasta ahora, que paguen los ricos. No hay problema. Amazon se está preparando para pagar. Sí. Justicia. Mira, Alex, aquí nos escribe alguien de Chicago diciendo que ya allí se han comenzado a recibir esas tarjetas. Y esto pasó ya. Oh my God. Y nadie lo había mencionado. Esto de momento, mira, por cierto, cambiamos. Y en lugar de mandar cheques, los que no se habían apuntado y no tienen banco y qué sé yo qué, le va a llegar la tarjeta. Y está lo más bonita. La tarjeta es azulita con estrellitas y lo más bonita. Wow. Mira eso. Esto es ya. Wow. Esto no es una idea, esto ya está implementado. A la misma vez que está ocurriendo esto, eventualmente lo que va a ocurrir es que van a comenzar a ver los famosos robos de identidad y la única manera de resolverlo es con una tecnología más avanzada. Y la tecnología más avanzada ahora mismo para evitar robo de identidad, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Criptomonedas. Okay. No hay forma de hackearlo, es imposible hackearlo porque no está en un solo lugar, está regado en el internet. Wow. Okay. Interesante, vamos por buen camino. A Tojender, como dirían en mi pueblito. Eh, Vamos por buen entre camino y a comillas. Tojender. Exacto. El entre comillas, claro, nosotros después tenemos la advertencia como creyentes de sabemos hacia dónde vamos. Una de las cosas que estaba hablando ahorita con MacDiel es una serie de programas que queremos, ¿verdad?, hacer aquí en el 97.7 que puedan ubicar a la gente en el tiempo y espacio que estamos viviendo y cómo podemos entender la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, donde Dios, el Dios que se reveló, ya nos había anticipado todos los cambios que estamos experimentando y los que faltan por experimentar. Y están ahí en la Biblia, Dios lo quiso revelar y Dios lo quiso decir, pero si no tenemos la lupa correcta de cómo la leemos y la interpretamos, pues nos perdemos, pensamos que no es así. Eso es correcto. Y mejor aún, cuando lo interpretas correctamente, en lugar de preocuparte, te aumenta la fe porque sabes que está pasando exactamente como se escribe. Exactamente, Alex. Mira, Alex, está Exactamente. escribiendo gente de Pensilvania, Florida, de muchísimos lugares que ya tienen la tarjeta. Entonces, hay otros que opinan que eso de la tarjeta es buena idea para mantener un control en lo que gastan. Pero eso es lo que se les ha vendido, ¿no? Es bueno, yo no estoy diciendo, mucha de esta tecnología la vamos a seguir utilizando. El LiDAR que yo estoy mencionando, la vamos a utilizar. Yo no estoy diciendo que no la vamos a utilizar. La vamos a utilizar porque al principio es bueno. Yo no estoy diciendo que la tecnología es el problema. La agenda detrás de la tecnología. Agenda. Exacto. Si la No gente me voy lograra a comprar entender los eso. espejuelos. Ajá. Juan Carlos se va a montar en el carro que se guía solo. Ey, Cada ey, cual va a ey, hacer ey. su parte. Tú vas a tener, Morema va a tener su iPad con el LiDAR. Todo el mundo va a hacer su parte. No, yo no.
Yo no. En el Un libreto, caballo me puedo está comprar. en el libreto. Mira, Alex, en última instancia, un caballo me puedo comprar. Y mira que le tengo miedo. Ay, a los Este, caballos también. Sí, o sea, montarlos para correrlos son un animal espectacularmente hermoso, sí, pero sí, montarlo sí. para correrlo, no. Le tengo un respeto brutal. Yo insisto con este relajo, pero Sí, no, sí. la tecnología son pequeños adelantos, porque una de las cosas que han hecho es que no lo hacen radical. Una cosa interesante que está haciendo el proyecto de Apple con los espejuelos es que en lugar de tratar de hacer un brinco grande, como hizo Google con el desastre de Google Glass, que no funcionó hace 7 años, los espejuelos que Apple va a presentar son muy parecidos a espejuelos normales, lo único que tienen un poquito más de tecnología en ellos. Ok. Y los fanáticos de Apple lo van a comprar. Y luego van a hacer un poquito adelanto más, un poquito adelanto más, un poquito adelanto más, y en 5 años está metida la gente en un mundo que no existe. Wow. ¿Te queda algo más en el tintero, Alex? Nos cabe mencionar que esto es bastante importante. Se hizo una actualización en el sistema operativo de los iPhone y de los Android esta semana, en donde ya comienzan a funcionar las aplicaciones de rastreo para los estados que se apuntaron y que la gente quiera registrarse. Ahora mismo es voluntario, pero ya está la tecnología programada para que si yo me apunto, cuando yo voy a un lugar, si alguien en ese lugar salió que luego estaba contaminado, a mí me llega un mensaje del Departamento de Salud de ese estado diciéndome: tienes que ir a chequearte porque estuviste en esta área en donde alguien está contaminado con COVID. Wow. Ya eso está con la actualización de esta semana. Ya, esta semana los teléfonos, tanto Apple como Android. Mira Ok, eso. de hecho, anoche yo le di ese update, pero no tengo ninguna aplicación ni la voy a tener para conjugar, pero ese update se lo di anoche. Ya el update tiene la aplicación funcionando. ya la tiene. No está Pues yo se lo di conectado hace a la semana. de rastreo de Puerto Rico, así que no te están rastreando. Pero ya el sistema está funcionando dentro de tu teléfono. Es cuestión de que el Estado se registre, monte la aplicación que el Estado vaya a utilizar, porque cada Estado decide qué aplicación va a utilizar, y que tú hagas clic y decidas que sí. Rayo, pero eso es como crear más pánico, ¿tú no crees? Digo, en una parte es bueno uno saber que uno estuvo, pero tú sabes. Y volvemos Es un dulce por lo es la otro, combinación claro. de seguridad o perspectiva de seguridad versus la agenda que hay. Agenda otra vez. Claro. Por volvemos otra vez. El tema que traíste hoy, que está tremendo, el de la iglesia. Ujú. Tengo yo, está en la iglesia, nadie tiene la aplicación, pero con una sola persona que la tenga y diga: no, yo me contaminé en esa iglesia. Exacto. Ahora te matan el tema que tú estás hablando de que cómo sabemos que fue en la iglesia. Ajá. Y esa persona tú no sabes si fue en la iglesia. Es que él diga: fue aquí. Sí. Exacto. Sí, lo que la persona ponga donde fue. Donde fue, mira, fue aquí que me contaminé. Lo pone en el celular, es el único que está rastreándose. Ahora, para el sistema de rastreo, dice: mira, el spot fue esa iglesia ese día a esa hora. Wow. Y hay que mandarle un mensaje a todo el mundo: mira, no se pueden meter a ese sitio porque ese sitio está contaminado. Ay, Dios mío. O sea, que un impostor puede ir a un culto y Los infiltrados. decir: yo soy positivo a COVID y fue cuando fui a este culto. Correcto. Y se... O en serio está contaminado y va al curso de maldad. Que lo haga de maldad. Ajá. Que lo haga de maldad para que se registre y cierre en la iglesia. Exacto, Correcto. exacto. Mira, De todo eso es que estamos hablando. Alex, hay alguien escribiendo y a mí me pasó lo mismo de que el update se lo dio solito. A mí me pasó lo mismo. Yo me acosté a dormir y cuando me levanté me avisó que me había dado. Esto es un update de los dos sistemas operativos, tanto el de Apple como el Android, directo de las compañías. Ellos se coordinaron, que es bien difícil que se coordinen, son enemigos de competencia. Pero en este caso, coordinaron, crearon a la misma vez. Oye, estoy pensando Mira, a comprarme mí me lo dio solo. Estoy pensando comprarme un teléfono de esos de tapitas, de los viejos.
A ver si me escapo de esto. A ver si te escapa de esto. Eso ya lo sacaron de circulación. Ya no lo hay, ya no lo hay. Lo bravo es que en un par de años, ¿sabes lo que van a hacer? Ah. Cuando ¿Qué? todo esté en 5G, el que no tenga los teléfonos que nosotros queremos, tampoco tiene señal. Wow. Exactamente. Sí, sí, sí. Y el que no tenga, y entonces nosotros mismos poco a poco vamos cambiando. Ya corté el cable TV. Ya corté esto. Ya yo no tengo línea de teléfono. Ahora estoy a merced de esa sola señal que ellos deciden lo que me van a dar. Eso es así. Bueno, Y te la pago con la tarjetita. Tienes refill, la tarjetita hay que guardarla porque tiene refill. Eso es así. Mira, Ay, quiero Dios mencionar mío. antes de irme, esta noche tenemos el último webinar de la temporada de Aprende Social Media. La gente que quiera visitar, aprendesocialmedia.com. Hoy el último de la temporada. Tremendo. Excelente. Alex, millón de gracias, papá. Gracias a ustedes, bendiciones siempre. Alex Ochart, Tecnología al Día, tremendo. Regresamos con Adoración Backstage con Laurel Quiles, eso es lo próximo. Nadie se vaya, 9:31 de la mañana.